Bueno, nos toca ver entonces la unidad número 4 del programa 2023. Recuerden, aparte de que el programa se simplificó este año, se redujo, si mal no recuerdo, que eran 16, 18 bolillas, 17 bolillas, pasaron a ser 15. Así que el tema de lo de la defensa de las relaciones de poder, que es el tema que vamos a ver ahora, está ubicada en la unidad 4. Antes estaba, si mal no recuerdo, en la unidad 6. Así que vean también el tema del programa, de tener el programa actualizado, que es el que está en la solapa de programa. Fíjense que diga programa 2023. Bueno, la unidad esta de relaciones de poder, de las defensas de las relaciones de poder, es la continuación de la unidad anterior que ya vieron con el doctor López Arias sobre, bueno, lo que son las relaciones de poder. Porque en la unidad 3 lo que ustedes vieron es otra faceta, digamos, de lo que es el vínculo entre las personas con las cosas, porque en la unidad 1 y 2 vieron que ese vínculo es el jurídico que deriva del derecho real, pero es un vínculo o poder jurídico, como dice el artículo 1882. A partir de la unidad 3 y en la unidad 4 vamos a ver otro tipo de relación que tienen las personas con las cosas, pero en este caso no necesariamente siempre implica un derecho o una relación jurídica, sino que esto implica por sí mismo y por definición un poder de hecho, no un poder de derecho. Este, las acciones, o sea, lo que vamos a ver ahora son los modos o las formas en que se defienden estas relaciones de poder, estos vínculos fácticos que existen entre las personas con las cosas. ¿Bien? Estaremos ubicados en el libro cuarto, que es el de los derechos reales, en el título 13. Capítulo primero, porque esta sección del título 13 tiene 3 capítulos, porque acá habla de las acciones posesorias y de las acciones reales. El primer capítulo le dedica a lo que son la defensa de la posesión y de la tenencia. El capítulo 2 le dedica a las acciones reales y el capítulo 3 son las disposiciones comunes de los derechos de las acciones reales y las acciones posesorias. Lo que acá nos va a interesar es el capítulo 1, porque el capítulo 2 y el capítulo 3 de este título lo van a ver en la unidad número 15, que es la defensa del derecho real. Bien. Con respecto a la terminología, se habla de que estas acciones son acciones posesorias, digamos, que en realidad cabe decir que son modos de defender la posesión y la tenencia. Si podríamos teorizar, digamos, hipotetizar por qué se llaman acciones posesorias o acciones reales, tendríamos dos hipótesis, digamos. La primera es que, como Ihering en su momento, al teorizar lo que es la posesión, hablaba de las relaciones posesorias, refiriendo a la posesión y a la tenencia, entonces directamente los modos de defender la posesión y la tenencia se les llamó directamente acciones posesorias por el hecho de que se les llame relaciones posesorias. La otra, la otra teoría es que dice que las acciones posesorias en verdad lo único que protegen es la posesión, no así la tenencia. Bueno, en nuestro Código Civil y Comercial, como ya vamos a ver, las acciones posesorias, como dice el título 13, defienden tanto la posesión como la tenencia. Por lo tanto, podríamos decir que es un término equívoco, digamos, que puede dar a confusión o a equivocaciones por el mismo hecho de pensar de que por el hecho de ser acciones posesorias no defenderían a la tenencia, cuando en realidad también defienden a la tenencia. Después igualmente voy a hacer una referencia por encima nomás de lo que pasaba en el código de Vélez. Si hablamos de acciones, inmediatamente lo que se nos viene a la cabeza es que es un modo de defender un derecho. Y aparte también de que ese modo de defender el derecho implica recurrir a un órgano jurisdiccional. De esta manera entonces podemos entender por acción en sentido genérico al medio con que cuenta una persona titular de un derecho subjetivo o una relación de hecho calificada como jurídicamente valiosa que
pretende recurrir al órgano jurisdiccional para la protección, para el reconocimiento y la protección de ese derecho o de esa relación de hecho, en el caso de verla en algún sentido lesionada. Entonces, ese sería un concepto genérico de lo que es la acción. Entonces, la acción normalmente siempre acompaña al derecho, porque una cosa es tener el derecho a algo y otra cosa es cuando ese derecho es desconocido, y si es desconocido también a veces lesionado o menoscabado. Entonces, en ese caso, se le acuerda un medio para poder defender ese derecho al titular. Se trate de un derecho, como dice el concepto, o se trate de una relación de hecho calificada como jurídicamente valiosa. Los que vean el libro de Gurfinkel de Wendy, en el tomo 2, cuando inicia el tema de las acciones posesorias, van a poder encontrar esta definición que es de Ricardo Saucedo, que es muy buena porque es amplia, digamos. Abarca no solamente al caso de la titularidad de derecho, sino que también abarca también cuando uno es titular de una relación de poder. Porque como vamos a ver enseguida, no necesariamente todo aquel que es titular de una relación de poder es titular de un derecho. Las acciones se pueden clasificar según el derecho o el interés que se tienda a proteger. Y así tenemos, por ejemplo, por un lado, las acciones personales, donde está en juego un derecho personal, las acciones reales, donde está en juego un derecho real, y tenemos, en este caso, las acciones también posesorias. Cuando refiera sin querer a veces a acciones posesorias, entendamos que son acciones que defienden a la posesión y a la tenencia. No lo pensemos como solamente circunscripto a la posesión. También tenemos otra clasificación de las acciones o de los medios para defender la posesión y la tenencia, según de qué parte del ordenamiento jurídico derive. Y así tenemos que, por un lado, el derecho civil protege a la posesión y a la tenencia, y eso es lo que vamos a ver en el punto 3 y 4, en realidad sería el punto 1, 2, 3 y 4, donde tendremos la defensa extrajudicial, donde vamos a tener la acción de despojo, la acción de mantenimiento y la acción de obra nueva. Y después tenemos, por otro lado, las defensas que se encuentran en el derecho procesal, que eso está en el último punto, en el punto 5, donde tendremos los interdictos. ¿Bien? Después también tenemos, en otra parte del ordenamiento jurídico, el derecho penal, que también protege a la relación o al vínculo que existe entre una persona con una cosa mediante la tipificación de, valga la redundancia, de tipos penales o mediante la estructuración o consolidación de tipos penales que protegen precisamente la tenencia y la posesión, como son el hurto, el robo, el daño, las estafas, el abuso de confianza, etc. Entonces, podríamos decir entonces que, como dice Saucedo, la posesión y la tenencia son, si bien a veces no están acompañadas de un derecho, son relaciones de hechos calificadas como jurídicamente valiosas porque están protegidas tanto por el derecho civil, que es lo que vamos a ver ahora, el derecho procesal, que lo vamos a ver después, y el derecho penal, que eso, bueno, lo ven en la parte especial del derecho penal. Repasemos un par de conceptos, ya que estamos, de la unidad 3. Nosotros vimos, o ustedes vieron con el doctor López Arias, que las relaciones de poder tienen distintas terminologías para llamarse. Tenemos relaciones de poder, se llaman relaciones de poder, o relaciones de hecho, o relaciones materiales, o relaciones reales. De distintas maneras lo pueden encontrar en distintos autores. Por ejemplo, si ustedes ven el Tratado de Kipper, el Tratado de Kipper, ustedes van a ver ahí el título, cómo empieza la unidad, con relaciones de poder. Si ustedes van a ver Alterini, van a encontrar el capítulo con el nombre de relaciones reales. Y no es que son distintas cosas, son las mismas cosas, nada más que la doctrina se le antoja llamarla a veces de un modo o a veces de otro modo. Por ejemplo, Mariani de Vidal en su libro del Nuevo Código ya directamente no dice acciones posesorias, lo que dice ella al iniciar este título es la posesión y la tenencia. Bueno, esas son las relaciones de poder, es decir, vínculo de hecho o poder fáctico que existe entre una persona y una cosa, independientemente del derecho que se tenga. ¿Bien? Lo que interesa es la existencia de este poder de hecho. Y así tenemos entonces que el artículo 1908 dice que el código reconoce dos relaciones de poder,
que es la posesión, definida en el artículo 1909, y la tenencia en el 1910. Pero aparte también hace referencia a los servidores de la posesión en el artículo 1911 y que el único efecto jurídico que tienen esos servidores de la posesión es, como luego veremos, la defensa extrajudicial. Posesión, poseedor es toda persona que ejerce un poder de hecho, ya sea por sí misma o por medio de otra, y que se comporta como titular de un derecho real, lo sea o no lo sea. Tenedor es aquella persona que ejerce un poder de hecho, lo mismo que la posesión, poder de hecho en ambos casos, por sí o por medio de otra persona, y a diferencia de la posesión, el tenedor es aquella persona que se comporta como representante del poseedor, es decir, como un delegado, como alguien a quien el poseedor le otorgó el poder de hecho para que lo ejerza de manera limitada. Entonces tenemos posesión y tenencia. Con respecto a la naturaleza jurídica, no tenemos que olvidar que la posesión y la tenencia, como de hace rato ya vengo remarcando, son poderes de hecho, son situaciones de hecho, poderes fácticos. Por lo tanto, son hechos jurídicos o situaciones de hecho. No constituyen la posesión y la tenencia derechos. Distinto es que esa relación de poder esté respaldada por un derecho, ya sea real en el caso de una posesión, ya sea personal en el caso de una tenencia. Pero en sí misma implican, como dice el concepto, un poder de hecho. Yo siempre menciono la cuestión esta. Imaginemos por 2 segundos que no existe el ordenamiento jurídico. No existe. ¿Existirían el derecho de dominio, el usufructo, los derechos personales o no? En ese caso, no, porque la existencia de estas categorías de derecho dependen de la existencia de un ordenamiento jurídico. Ahora, volvamos a lo mismo. No existe un ordenamiento jurídico. La posesión y la tenencia, como conceptos vulgares, ¿existirían o no existirían? Y la respuesta es que sí, porque la posesión y la tenencia son precisamente poderes de hecho. No dependen, digamos, de la existencia de un ordenamiento jurídico. El tema es que el ordenamiento jurídico tiene que reconocer estas situaciones preexistentes para poder regularlas. Es lo mismo que ocurre con las personas o con el concepto de persona. La persona no es una creación del ordenamiento jurídico, es una realidad previa al ordenamiento jurídico, algo que existe antes del ordenamiento jurídico. No es que el ordenamiento jurídico me otorga personalidad jurídica, sino que me la reconoce. Lo mismo ocurre con las relaciones de poder. La relación de poder existe porque son poderes de hecho, son poderes fácticos que están por fuera del ordenamiento jurídico, nada más que el ordenamiento jurídico los recepta y los regula. Distinto es, como dije, que esa relación de poder esté respaldada por un derecho real o personal, que eso hace después a la clasificación de lo que son las relaciones de poder legítimas o ilegítimas, pero esa es otra historia. En el Código de Vélez, a modo de paréntesis, se dice que había una regulación desordenada de lo que son las acciones posesorias. Solamente voy a hacer una breve reseña, nomás no voy a describir específicamente cómo fue. Pero si lo comparamos con lo que hoy tenemos en el Código Civil y Comercial, obviamente se simplificó muchísimo el sistema. Porque en esa época nosotros teníamos por un lado las acciones posesorias propiamente dichas y las llamadas acciones policiales. Menciono porque el que tenga el libro de Gurfinkel de Wendy, por ahí capaz que se va a cruzar con esta temática y por ahí tener un panorama más o menos claro, si uno quiere leer por curiosidad cómo era el Código de Vélez, bueno, más o menos le sirva esta exposición para tener una idea aproximada. Entonces, como digo, nosotros teníamos en el Código de Vélez lo que son las acciones posesorias propiamente dichas y las acciones policiales. ¿Cuál era la diferencia? Que las acciones posesorias propiamente dichas protegían específicamente al poseedor. Y no a cualquier poseedor, sino que ahí cobraba relevancia la clasificación del poseedor legítimo y ilegítimo de buena fe, de mala fe, y de mala fe viciosa no viciosa. ¿Bien? Porque el poseedor que quería interponer lo que se llama la acción posesoria propiamente dicha, tenía que contar, primero que nada, no tiene que ser una posesión viciosa, tenía que tener anualidad, o sea, tenía que haber poseído por lo menos un año para poder intentarla, tendría que haber sido notoria y continua. Entonces, con esos 4 requisitos, él recién podía interponer lo que es la acción posesoria propiamente dicha.
y que encima tenía buenos efectos rey persecutorios, o sea, podía ir en contra de casi cualquier persona que tenga en poder la cosa. Lo único que sí tenía una legitimación activa un poco más reducida por el hecho de que protegía al poseedor. En cambio, las acciones policiales protegían tanto al poseedor como al tenedor interesado. Y ya no exigía tantos requisitos como la acción posesoria propiamente dicha. Como les digo, el panorama cambió con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial y eso es lo que vamos a ir viendo. Ahora la pregunta, una de las preguntas principales, seguimos la etapa introductoria, ¿no? Todo esto lo que estoy hablando es a modo de introducción porque ni siquiera hemos empezado por el punto 1. Pero es básicamente para que vayan adentrándose en la temática, para saber dónde están ubicados. Ahora, la pregunta es ¿por qué, referente a la fundamentación de por qué se protegen las relaciones de poder, por qué se protege estas situaciones de hecho? O sea, estos poderes fácticos, incluso a veces cuando no existe un derecho, o incluso a veces cuando quien ha obtenido o ha adquirido esa relación de poder lo ha hecho en contra del ordenamiento jurídico. Es decir, yo propietario de un inmueble que tengo la escritura pública y tengo la posesión y habito ahí y me voy de vacaciones 10 días y vuelvo y encuentro un usurpador, puedo sí, o sea, se entiende de que yo pueda interponer una acción posesoria en contra de él. Pero supongamos que yo al volver de vacaciones, yo lo saco por la fuerza, con violencia, por ejemplo, él podría interponer una acción de despojo en contra mía yo siendo propietario, y la respuesta es que sí. La respuesta es que sí. Entonces, ahí está la pregunta, ¿por qué incluso esa persona que usurpa un inmueble o que roba una cosa mueble puede tener o es titular o está protegido por lo que se llaman las acciones posesorias? Básicamente, la respuesta se resume a decir que el ordenamiento jurídico no debe tolerar, y menos en la existencia de un Estado de Derecho, la justicia por mano propia, sino que las personas deben recurrir a los órganos judiciales o a los órganos competentes para solicitar la protección de su derecho. Si, por ejemplo, digamos, no le otorgamos una protección posesoria a este sujeto que me usurpó el inmueble, si él no tiene cómo proteger esa posesión, yo tranquilamente podría hacer lo que recién mencioné, es decir, volver de vacaciones y sacarlo con violencia, porque es mi propiedad, del lugar, bueno, porque que me ha ocupado, que me ha usurpado. Porque él al no tener legitimación activa para interponer lo que sería una acción de despojo, por el hecho de que fue despojado, o desapoderado, o desocupado, incluso yo siendo el titular, entonces quedaría desprotegido. Es para evitar entonces la justicia por mano propia, es decir, de tomar las riendas de la situación por uno mismo, en vez de recurrir a la justicia. Las defensas de la relación de poder lo que hacen básicamente es proteger sin interesar la calidad de la relación de poder, sin interesar cómo uno lo obtuvo, lo único que tiene por fin es proteger la relación de poder por el hecho de ser una relación de hecho calificada como jurídicamente valiosa. Lo que se trata de conservar es la posesión o la tenencia, el hecho de la posesión o la tenencia y nada más. Entonces, las acciones posesorias lo que hacen es otorgar un remedio inmediato y que sea de manera rápida y eficaz y que sin que ello implique expedirse sobre el fondo. Después, ya van a entender después, me quedará a mí una acción por el hecho de yo ser el titular. Bueno, con eso entonces tendríamos un panorama general de lo que son las defensas de las relaciones de poder, es decir, las acciones posesorias o las defensas de la posesión y la tenencia. Ahora nos aboquemos específicamente en las defensas del derecho civil, que es lo que nos pide el programa, y después veremos las defensas en el derecho procesal civil. Primero que nada, bueno, empezando con la defensa en el derecho civil, lo que nos pide el programa dice, punto 1, vías legales para adquirir la posesión y la tenencia, principio general y legitimación activa. Acá, bueno, nos tenemos que remitir al artículo 2239. Contextualicemos un poco para entender la norma. En este caso, lo que ocurre es que yo pretendo adquirir una posesión o tenencia que todavía yo no tengo. O sea, si hablamos de defender la posesión o la tenencia mediante las acciones posesorias,
entendemos que ya hubo una tenencia o ya hubo una posesión, porque en todos los casos se necesita una tenencia y una posesión actual, como ya luego veremos. Pero ¿qué pasa cuando yo no tuve todavía esa relación de poder? ¿Cómo yo puedo adquirir o cuál es la vía legal para yo adquirir esa posesión y la tenencia? Y si nosotros observamos el artículo 2239, nos dice que un título válido no otorga por sí mismo la posesión o la tenencia. Si hablamos de título válido, estamos hablando de un acto jurídico que me autoriza a mí a requerirle a otro que me entregue la posesión o la tenencia. Les doy dos ejemplos, de uno de posesión y otro de tenencia. Escritura pública firmada ante escribano público de una venta de un inmueble. Esa venta del inmueble, el vendedor tiene la obligación de hacerme la tradición posesoria para yo poder adquirir la posesión. Yo no tengo todavía la posesión por el solo título. El solo título lo único que me da derecho es requerir, digamos, esa entrega de la cosa, es decir, la tradición posesoria. Pero yo no la tengo todavía. Entonces, esa sería la situación. Yo no la tengo y quiero ingresar en la relación de poder. Quiero constituir la relación de poder conmigo. El otro ejemplo es, estamos a 10 de abril, yo soy propietario de un inmueble y he celebrado un contrato de locación en marzo y que el 1 de abril tenía que entregarle el inmueble objeto de locación y es el 10 de abril y todavía yo no se lo entregué al locatario, al futuro locatario, futuro tenedor. Entonces, en el mismo caso, tenemos un título válido, que en un caso va a ser el contrato de compraventa, en el otro caso va a ser el contrato de locación, pero eso no le da por sí mismo la posesión o la tenencia, sino que él debe peticionarla mediante las vías legales. Como nosotros bien sabemos, no estamos en un sistema consensualista como ocurre en Francia, que el solo consentimiento, por ejemplo, otorgaba o transfería el derecho real, en el caso de los derechos reales. Acá lo mismo. En el caso de las relaciones de poder, el solo título no da por sí mismo la posesión o la tenencia, sino que se necesita, como yo le menciono, una investidura de otorgar, digamos, ese poder de hecho, de otorgarlo con actos materiales, que eso se va a traducir en lo que es la tradición posesoria. En el caso del boleto de compra-venta, el dueño el que me tiene que hacer la entrega del inmueble, y en el caso de la locación, el locador tiene que entregarle el inmueble al locatario para que lo ocupe en calidad de tenedor. Entonces necesitamos que se haga esa entrega, esa tradición, que en este caso será constitutiva de una relación de poder que es la posesión, y a su vez va a ser constitutiva o traslativa del dominio, en el caso de la compraventa, y en el otro caso va a ser constitutiva de una relación de poder que es la tenencia. Ahora, si no lo hace, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Y bueno, lo primero que dice la norma es que tampoco puede tomarla de propia autoridad. O sea, no puede ir el acreedor, en este caso, de la entrega de la tradición posesoria o de la tradición con el fin de constituir una tenencia, no puede ir y meterse, digamos, en el inmueble. Tiene que esperar que el deudor cumpla, digamos, con su prestación. En este caso, adecuar su conducta a la obligación contraída y hacer la tradición posesoria. Incluso, digamos, supongamos que en el caso de la locación, el inmueble está desocupado y no lo entrego por descuidado o porque estoy haciendo tiempo, pero está desocupado, incluso tampoco puede el tenedor ir directamente y ocuparlo, sino que, como les dije, tiene que esperar a que se haga la tradición posesoria. Por ejemplo, la entrega de las llaves, para que él pueda ingresar. ¿Qué pasa si no lo hace? ¿Cuáles serían esas vías legales que menciona el 2239 para adquirir la posesión o adquirir la tenencia? Como estamos en el plano de la existencia de un título, tenemos un título, vamos con el tema de los derechos personales. En este caso, entonces, la acción que va a tener que esgrimir tiene que ser de índole personal, como por ejemplo la de cumplimiento de contrato. Es lo primero que se nos va a venir a la cabeza, por lo tanto, el legitimado activo en este caso va a ser la persona acreedora de la entrega. De este caso, de una obligación de dar, que puede ser dar para constituir derechos reales, dar para constituir una posesión o una tenencia, o dar para restituir.
La segunda vía podría ser, supongamos, en el caso de que la cosa esté en poder de un tercero. O sea, en el caso anterior está en poder del mismo deudor. Pero puede ser que esté en poder de un tercero. Por ejemplo, que en el caso del boleto de compraventa, no, perdón, en el caso del contrato de compraventa escriturado, en realidad el titular o el dueño tiene usurpado el lugar. Pero igualmente celebramos el contrato de compraventa, pero yo no voy a adquirir el derecho del dominio hasta tanto no tenga la posesión o me hagan la tradición posesoria. En este caso, por ejemplo, la jurisprudencia permitió de que en este caso yo como adquirente, por escritura pública, boleto de compraventa y sin tradición posesoria, pueda intentar la acción reivindicatoria y en ese caso recuperaría el inmueble. Después también aparece el derecho procesal, que sería irnos al punto 5, al primero, que es el interdicto de adquirir, que es igualmente, lo vamos a ver después, pero que no tiene aplicación práctica. O sea, es casi imposible por los requisitos que establece que se pueda aplicar en el caso concreto. ¿Bien? Me detengo un ratito y respondo una consulta. Dice, profe, ¿qué pasa cuando una familia ha tenido la posesión de una tierra durante muchos años, 100 por lo menos, y hoy aparece un supuesto dueño con título de esas tierras? ¿Qué se hace ahí? Bueno, está buena la pregunta porque igualmente yo te respondería por encima porque esos lo van a ver en la unidad siguiente, que es el tema de la prescripción adquisitiva de los derechos reales. Una persona, por ejemplo, en el caso de un inmueble, como vos me decís, que tiene posesión, no es necesaria la buena o la mala fe, o sea, no, es indiferente la cuestión, y lo posee durante el plazo establecido por ley, que es por lo menos 20 años, adquiere el derecho, en este caso si pretende el de dominio, adquirirá el de dominio. Y si aparece el supuesto dueño después de 100, 20, 25, 30, 40, 50 años, lo que puede hacer es dos cosas. Una vez que se cumple el plazo fijado por la ley para adquirir por prescripción adquisitiva, inicia el juicio de prescripción adquisitiva en contra del dueño registral, en este caso. Si, por ejemplo, no lo inicia nunca, pero el dueño aparece a los 50 años, por ejemplo, e interpone lo que sería una acción reivindicatoria, que es lo que le convendría porque él es el dueño, tiene la titularidad y tiene la inscripción registral, ahí se le puede oponer lo que se llama la excepción de prescripción adquisitiva. Entonces, de esa manera puede defender no solamente en este caso la posesión, sino investir esa situación de hecho, que es la posesión, con el derecho, en este caso, de dominio. Y ya nadie lo podría molestar y ya quedaría como titular de dominio y como poseedor. Bien, entonces el punto 1 de lo de las vías legales para adquirir la posesión y la tenencia, en síntesis, implica que el título válido no otorga la posesión o la tenencia misma, sino que hay que demandarla por las vías legales. ¿Puedo tomarla de propia autoridad? No, no puedo tomarla de propia autoridad, sino que tengo que solicitar la intervención de los órganos jurisdiccionales, en este caso por las vías correspondientes, que las tres que les mencioné. El de cumplimiento de contrato, por ejemplo, el de la acción reivindicatoria, si la cosa está en poder de un tercero, o el del interdicto de adquirir, pero que básicamente no tiene aplicación práctica. Ahí hay otra duda. Profesor, con lo que dijo anteriormente, si tengo un título de propiedad de un inmueble y no habito dicho inmueble y es usurpado por otro, tengo que acceder por la vía legal de la acción reivindicatoria. Y mira, de acuerdo a lo que vamos a ver ahora, porque ahora vamos a ver, la acción reivindicatoria es una acción real, ¿bien? Que en ese caso lo que se discute es el título, no el hecho de la posesión. En el caso nuestro de las acciones posesorias, de los interdictos, lo que se discute es el hecho de estar poseyendo al momento del despojo o de la usurpación. En ese caso, obviamente que le conviene por cuestión probatoria interponer la acción reivindicatoria, porque lo único que tiene que demostrar es que tiene el título de propiedad, que ha tenido en algún momento la posesión porque se le hizo la tradición posesoria, y bueno, la inscripción registral. Es mucho más sencillo porque ahí directamente tenemos que mostrar papeles, no hace falta tanto probar la posesión. En cambio, en el caso nuestro de las acciones posesorias, de los interdictos posesorios, sí o sí hay que probar el hecho de la posesión, porque obviamente la posesión, en primer lugar, tenemos que probar la existencia de un poder de hecho,
para que se empiecen a aplicar las presunciones que ya vieron en la unidad 3, que es poseedor legítimo, que es poseedor de buena fe, etc. ¿Bien? Entonces, normalmente, y eso es lo que vamos a ir a ver ahora en el punto 2, que es la distinción entre el ius possidendi, por un lado, y el ius positionis. En este caso, ten alerta, y si no entienden algo, me avisan, porque es importante esta distinción, porque tiene mucho que ver con si puedo interponer una acción posesoria solamente, o puedo optar por la acción posesoria, el interdicto posesorio, o la acción real. Pero básicamente a tu pregunta, la respuesta sería que si uno tiene los títulos, es mucho más fácil probar la titularidad de un derecho que probar la posesión. Porque para los títulos uno tiene que demostrar solamente la existencia de esos títulos. Y normalmente en el caso de los inmuebles, tenemos las inscripciones registrales y que por lo tanto solicitamos la cédula parcelaria. Es mucho más fácil, como digo, probarla de esa manera, que ir a tener que probar actos posesorios, que yo al momento del despojo tenía la posesión y que fui despojado, demostrar los actos de despojo, y bueno, sería un problema de cuestión probatoria, de conveniencia probatoria. Distinción entre el ius possidendi y el ius possessionis. Ius possidendi y ius possessionis. Para evitar equivocaciones, ustedes asocien el ius possidendi por el tema de las D, que tiene possidendi, que el ius possidendi es el que tiene el poseedor con derecho a poseer. ¿Bien? O sea, es el poseedor legítimo. Es el poseedor que tiene un título que avala la existencia del derecho real. En cambio, el ius possessionis no tiene D, por eso digo, ius possidendi, asocienlo con titularidad de derecho. El ius possessionis, sin D, es el derecho a seguir poseyendo, que lo tienen aquellos que tienen efectivamente la posesión. Una distinción. El ius possidendi puede tener o no puede tener la posesión. Lo importante es que el del ius possidendi tiene el título del derecho real. Y que puede ser que no tenga la posesión, ya sea porque todavía no ingresó en la relación de poder y va a tener que ir al punto 1 de la unidad 4 de las vías legales para adquirir la posesión de la tenencia, o la ha tenido y la ha perdido. Lo importante es que él tiene el título de propiedad o el derecho de propiedad. Obviamente referimos título de propiedad en sentido genérico, ¿no? Para no detallar, digamos, cada uno de los derechos reales, pero tiene título de propiedad o el derecho de dominio, por ejemplo, y puede tener o puede no tener la posesión. ¿Bien? En cambio, el ius possessionis hace referencia a aquel que efectivamente tiene la posesión, pero independientemente de que tenga o no tenga el derecho. De esta manera, el ius possidendi otorga, obviamente, el ius possessionis. O sea, si yo tengo la titularidad de un derecho real y ese derecho real se ejerce por la posesión, yo tengo el derecho de poseer esa cosa, ¿sí? Y de protegerla incluso. Por las acciones posesorias y también por las acciones reales. En cambio, en el ius possessionis, si yo solamente tengo la posesión, lo único con lo cual lo puedo proteger es con las acciones o los interdictos posesorios. No cuento con las acciones reales para protegerla. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, el ejemplo que recién el compañero mencionó o la compañera mencionó. Una cosa es que yo tenga, y el que yo mencioné hace rato, una cosa es que yo tenga la propiedad, o sea, soy titular de dominio, y aparte tengo la posesión, y me voy de vacaciones, y al volver a los 10 días me encuentro con el inmueble usurpado. Yo ahí entonces analizo qué es lo que me conviene interponer. Si una acción posesoria, porque la puedo interponer porque yo tenía la posesión, nada más que me fui transitoriamente, y eso no implica una pérdida de la posesión, me fui transitoriamente de vacaciones, porque como sabemos, la posesión no implica andar como equeco, como dicen algunos autores, con todas las cosas encima, sino que basta que tenga la posibilidad física de establecerlo. Entonces, en este caso, yo tengo la propiedad y aparte tenía la posesión.
Entonces tengo el ius possidendi y el ius positionis. Por el ius possidendi puedo utilizar las acciones reales. Y por el ius possessionis, porque tenía la posesión, puedo utilizar las acciones posesorias y los interdictos posesorios. Ahora, en el ejemplo que dijo el compañero o la compañera, de una persona que ocupa o usurpa un inmueble y después de 20 o 30 años aparece el dueño, durante el lapso de esos primeros 10, 17, 15, 8, 2, 4 años de posesión, él va a tener la posesión solamente, el ius possessionis, y se va a poder defender contra cualquier persona, ya sea que la turbe o ya sea que la desapodere de esa posesión. Entonces, ella, por el hecho de tener la posesión, va a tener, entre comillas, digamos, mejor derecho que cualquier otra persona para poseer. Si se la despoja, va a poder recuperar esa posesión. Con la única persona que no va a poder luchar, digamos, por esa posesión es con aquel que tiene ius possidendi, que sería el dueño. Supongamos que el dueño se va y vuelve a los 15 años. Como ella no pudo adquirir por prescripción adquisitiva porque necesita 20, cuando el dueño vuelve y le interponga la acción reivindicatoria, obviamente va a perder, porque ella no es la dueña. Será una poseedora, pero no es la dueña. En este caso, la mejor protección la va a tener siempre el que tenga ius possidendi y ius possessionis. Y el que tiene solo ius possessionis, lo único que tiene son las acciones posesorias. Bueno, después, con eso entonces tenemos la distinción entre el ius possidendi y el ius possessionis. ¿Alguna duda hasta ahora de lo que vengo diciendo, si se viene entendiendo? Porque pasaríamos al tema de la defensa extrajudicial. Lo que sí quiero aclararle por ahora es que estamos dentro del ámbito de las defensas del derecho civil. Defensa del ámbito del derecho civil, que tenemos, por un lado, la defensa extrajudicial y la defensa judicial. Después, en el derecho procesal tenemos la defensa judicial, que es por medio de los interdictos posesorios. Entonces, ahora, como yo les comenté al principio, la doctora Beltrán va a hablar sobre el tema de lo que sería la defensa extrajudicial y el tema de el concepto, lo legitimado y los requisitos que están en el artículo 2240. Hola, buenas tardes. Bueno, como dijo el doctor, voy a hablar sobre las defensas extrajudiciales y bueno, lo que hay que tener en cuenta principalmente es que se trata de una excepción a las reglas. La regla es que quien pretenda que tiene un derecho a la entrega o a recobrar o a mantener una relación de poder debe inexorablemente acudir por las vías judiciales, sí o sí por vías legales. Y la excepción, que sería la defensa extrajudicial, o también llamada la defensa privada. Como dijo el doctor, está regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 2240, en donde, bueno, hay es muy similar a lo que establecía el Código de Vélez, pero viene a aclarar ciertos términos y ciertas situaciones. Tal como lo dispone y lo establece el artículo, dice que nadie puede mantener o recuperar la posesión o la tenencia de propia autoridad. Ahí estamos hablando sobre la regla general, es no se puede hacer justicia por mano propia. Y la excepción a esa regla viene en la segunda parte del artículo, en donde dice, excepto cuando debe protegerse y repeler una agresión con el empleo de una fuerza suficiente, en los casos en los que los auxilios de la autoridad judicial o policial llegarían demasiado tarde, y el afectado debe recobrarla sin intervalo de tiempo y sin exceder los límites de la propia defensa. ¿Por qué lo nombro? Porque eso va a ser importante cuando veamos los requisitos. Como ya dije, la norma reafirma la prohibición de la justicia por mano propia, pero establece ciertas condiciones en donde se podría, por cumplimiento de 3 requisitos principales, que lo vamos a ver luego, se habilita que se ejercite la legítima defensa. Entonces, estamos hablando de que se trata de una solución de carácter especial y excepcional. Por lo tanto, como ya dije, el legislador menciona claramente en qué circunstancias vamos a poder hacer uso de esta defensa extrajudicial.
Es importante tener en cuenta que si la aplicamos con algún incumplimiento de algunos de los requisitos, se hará responsable en el ámbito de daños y perjuicios, se podrá entablar, en su caso, las acciones posesorias que presenta el sujeto lesionado y a su vez, si encuadra en algunas de las figuras tipificadas en el Código Penal, también va a responder en esa instancia. Como pide el punto 3 de la unidad 4, habla sobre los legitimados, y en este caso debemos diferenciar entre los legitimados activos y los legitimados pasivos. Los legitimados activos pueden intentar esta defensa siempre que concurran los requisitos, tanto los tenedores, que puede ser de cualquier clase, sean estos legítimos o no, viciosos o no, los tenedores y los servidores de la posesión. Y la legitimación pasiva, esta defensa extrajudicial puede aplicarse respecto de todo aquel que proceda de manera violenta, física o moral e instantánea, por lo que se excluye su aplicación si la turbación o el desapoderamiento se pretende concretar con clandestinidad o por el abuso de la confianza. Queda involucrado en este caso el agresor que sea el propietario del inmueble, motivo del conflicto. Hablamos ahora de los requisitos, que son 3. Sí o sí tienen que estar los 3, la concurrencia de los 3 requisitos para que hablemos de defensa extrajudicial. El primero es el auxilio tardío de la autoridad. En este caso hablamos de una cuestión de hecho, el lugar, la hora en la que ocurre el ataque, que la autoridad pública no pueda acceder por el horario, no pueda acceder por el lugar, por cómo se encuentra, y eso va a ser evaluado en la sede judicial. Entonces, en este caso, se necesita que por todas estas situaciones de hecho, la autoridad judicial o policial no llegue a tiempo para impedir esa violencia, ya sea física o moral. El segundo requisito es la inmediatez, es decir, la relación de tiempo que tiene que haber entre el ataque y la defensa. Por ejemplo, si el poseedor deja transcurrir un día sin que ejerza su derecho de repeler a la fuerza, con más fuerza, más tarde ya no podrá ejercer la defensa extrajudicial, sino que va a tener que acudir a las vías judiciales. Y el último requisito es la razonabilidad del medio empleado. Como establece la legítima defensa, el fin de la defensa no justifica todos los medios, sino solamente que deben utilizarse los medios adecuados para defenderse del peligro de que se trata. Es otra cuestión que posteriormente será evaluada en vía judicial. Y lo último, que no está en el punto que pide el programa, pero dice qué pasa si hay un incumplimiento o una ausencia de los requisitos. Y acá hablamos de la responsabilidad que tiene quien realiza la violencia. Si la víctima del ataque recupera o mantiene un ejemplo de medio adecuado. Bueno, un ejemplo de eso sería que una persona realice con violencia teniendo un palo y quien se defiende utilice un arma. Hay un medio que no es adecuado, Les pongo un ejemplo. El típico caso del robo, digamos, en el cual hay un forcejeo. El tema del forcejeo, digamos, en el caso de cosas muebles. Es legítimo, digamos, el tema de si me viene el chorro con un arma, bueno, ya quedo inmovilizado, pero si el chorro me viene con un palo, no puedo sacarle un arma, por ejemplo. Se aplica más o menos la misma regla de lo que sería la legítima defensa en el derecho penal. Siempre habla del tema de que la forma de repeler, digamos, la violencia que viene de la otra persona sea con una defensa medida, digamos, proporcional. No puedo, como es una situación excepcional, no puedo, digamos, utilizar cualquier tipo de defensa. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar todo mal, digamos, porque en realidad,
si alguien nos viene a molestar, digamos, en la relación de la posesión y de la tenencia, deberíamos poder defenderla de la manera en que nosotros creamos conveniente. Depende también mucho de las circunstancias del caso. Si me robo una, no sé, mira, imagínense si aplicamos el criterio por ahí de género, si me robo una mujer, quizás no puedo pegarle. Si yo soy hombre, por ejemplo, quizás forceje así, pero no pegarle. Entonces, va a depender mucho del caso concreto y también de la forma del ataque y también de quién estamos hablando cuando, cuando hablamos de una defensa. Por ahí, si por ejemplo es una persona, un chorro, por ejemplo, un delincuente que tiene un cuerpo, digamos, físico bien trabajado, quizás yo que soy flaco, digamos, no sería proporcional si yo me defiendo, o sea, sería desproporcional para mí si yo me defiendo como estoy. Quizás utilizando algún palo, alguna herramienta o algo, no un arma, quizás ahí sí podemos hablar de proporcionalidad. Entonces va a depender mucho de las personas involucradas, digamos, en el caso. Y como esta defensa extrajudicial, como dijo la doctora, es excepcional porque es algo que yo hago, porque es una excepción al principio de justicia, de no justicia por mano propia, por eso tiene tantos requisitos eh, su utilización, digamos, para obviamente, no digo no emplearlo, pero sí para que en el caso de que se evalúe, digamos, haya sido de manera proporcional. El fundamento de esto básicamente es el hecho de que si bien yo puedo defender, digamos, la posesión y la tenencia mediante las acciones judiciales, si yo puedo defenderme en el momento inmediato en el que me quieren despojar con violencia, porque no procede para el abuso de confianza ni tampoco para la clandestinidad, si yo me puedo defender ahí, lo tengo que hacer. Ese sería el principio rector, digamos. Obviamente con una defensa medida, una defensa proporcional. Pero el tema es que no puede el ordenamiento jurídico tampoco decirme de que ante la inminencia o ante la violencia que está ejerciendo alguien para despojarme, ya sea de una cosa mueble o una cosa inmueble, yo no me pueda defender. Entonces, el tema está en reconocer, digamos, que si yo en ese preciso momento me puedo defender, lo tengo que hacer, sin necesidad de acudir a la defensa judicial. Si no tuviéramos esta defensa extrajudicial, ¿qué pasaría? La persona que me viene a despojar o que me viene a usurpar, por ejemplo, con violencia, debería yo soportar, digamos, el acto ilegítimo y ilícito y antijurídico que está llevando adelante sin yo poder defenderme. Entonces, el medio empleado tiene que ser, como dice la compañera, proporcional a la agresión. Como dijimos, es también una variante de la legítima defensa y básicamente se aplican los mismos principios. Bueno, ahí dice que repite el tema de los legitimados y no legitimados. En la legitimación activa es quien puede intentar esa defensa, y son los tenedores, sean legitimados o no, viciosos o no, los tenedores y los servidores de la posesión. Y la legitimación pasiva, fácil, es quien realiza ese acto de violencia hacia el tenedor, hacia el poseedor o hacia los servidores de la posesión. Y bueno, como dije, el último punto sería el incumplimiento o ausencia de los requisitos, y ahí establece que si la víctima del ataque recupera o mantiene su relación de poder con la cosa, sin cumplir con los requisitos impuestos por el artículo, habrá infringido el principio de no hacer justicia por manos propias. No sé si se corta porque dice que se está cortando la conexión de internet. No, pero eso depende de la conexión de cada uno, digamos. Bueno. Y como dije, va a ser responsable en el plano civil por daños y perjuicios, ser demandado también con éxito a través de unas acciones posesorias y activarse su responsabilidad en el ámbito penal. ¿Listo? Listo. Bueno. Bueno, entonces, en síntesis, la defensa extrajudicial sería una defensa privada, digamos. Estudia. Espérenme 2 segundos.
Bien, avísenme si no hay problemas con la conexión, porque sí es verdad que acá me apareció, digamos, que no estaba andando bien. Avísenme si se puede escuchar o se puede ver bien. Bueno, este, la defensa extrajudicial, como estábamos diciendo, es un medio para poder defender la posesión o la tenencia donde no interviene el órgano jurisdiccional ni los órganos policiales. Este, es una defensa, como se dice, privada, en la que yo de manera inmediata reacciono ante la violencia frente a otra persona que me quiere despojar o turbar en la posesión. Tiene que ser una reacción inmediata y proporcional. Y lo importante acá que tienen que destacar y tener en cuenta es, primero, que no hay intervención del órgano jurisdiccional, sino que es una defensa privada, y lo segundo, quiénes son los legitimados activos. Porque en este caso, como dice el 1911 y el 2240, tenemos a los servidores de la posesión, que son aquellas personas que tienen un vínculo con la cosa en razón de una de servicio, hospitalidad, hospedaje o no me acuerdo, eran 4 situaciones, digamos. La cuestión es que el servidor de la posesión es una relación de poder, así como la posesión y la tenencia, pero es de menor grado, porque hay un vínculo más estrecho entre la persona y la cosa. Si nosotros comparamos, nos damos cuenta, el poseedor es aquel que tiene la mayor cantidad de facultades, digamos, para ejercer sobre la cosa. El tenedor las tiene un poco más reducida porque es un delegado o un representante del poseedor y es el poseedor el que le otorgó la, la tenencia, perdón, y lo va a ejercer de acuerdo al contrato o acuerdo que exista entre poseedor y tenedor. En tanto que el servidor de la posesión, que está en el 1911, es aquella persona que utiliza la cosa en virtud de un contrato, o ya sea de dependencia, de servicio, de hospitalidad y hospedaje. Así es, dependencia, servicio, hospitalidad u hospedaje. Les pongo un ejemplo. Muchos de acá supongo que trabajan. Y cuando uno va al trabajo, tiene cosas, ya sea de la empresa, de la oficina. Obviamente estamos hablando de un trabajo en relación de dependencia, ¿no? De uno trabaja para otra persona y esta otra persona tiene el establecimiento, tiene la empresa, tiene oficina, o sea, todos de esa otra persona, del empresario, digamos. Lo que yo utilice, la computadora, los lápices, la lapicera, la abrochadora, la impresora, todo eso sabemos que no es de propiedad nuestra, sino que de propiedad del dueño de la empresa. No estamos frente a una posesión porque yo no soy el que ejerce un poder, de hecho, comportándome como titular de un derecho real. No soy tampoco un tenedor porque no estaría representando al poseedor. En este caso, el servidor de la posesión o el concepto de servidor de la posesión implica que mi relación, o sea, la del servidor, soy alguien que sirve a la posesión de otra persona. La persona esa, por ejemplo, tiene esos bienes o esas cosas con el fin de una explotación comercial. Yo le sirvo a su posesión porque sumo, digamos, esa explotación comercial. Yo no soy el dueño de esas cosas, sino que esas cosas son de él. Nada más que yo las empleo con el fin de, bueno, trabajar, de aportar, digamos, mi trabajo, mi fuerza de trabajo en la empresa. Pero esas cosas no soy poseedor, no soy tenedor, soy servidor de esa posesión. ¿Bien? Y la única forma de defenderla es por medio de las acciones de la defensa extrajudicial y no por medio de la defensas judiciales que ahora la vamos a ver. Se entendió entonces el servidor de la posesión, que es un tema que lo ven en la unidad 3, que está en el artículo 1911, y bueno, de un código comentado, pueden buscar el artículo 1911, o en el Tratado de Kipper también describe bastante bien el tema del servidor de la posesión, que es una figura tomada del derecho alemán. Entonces, recapitulando, defensa extrajudicial es una defensa donde no interviene un juez, no interviene el órgano jurisdiccional, sino que es una defensa privada. Yo me defiendo frente a la agresión de otra persona que tiene por fin despojarme de mi posesión o de mi tenencia o turbármela.
mediante violencia. Y lo segundo, los legitimados activos, que son, lo puede ejercer el poseedor, lo puede ejercer el tenedor y lo puede ejercer el servidor de la posesión. Que es para esto nomás lo que se lo reconoció al servidor de la posesión, porque si nosotros vemos el artículo 1908, no está mencionado el servidor de la posesión, sí el poseedor y el tenedor, sino que el servidor de la posesión está mencionado o colgado, digamos, en el 1911, porque después si uno va a ver los fundamentos del anteproyecto de Código Civil y Comercial, ahí se observa de que el servidor de la posesión, lo único que para lo que se los reconoce es para la defensa extrajudicial, es decir, para esta defensa privada. Él no puede interponer las acciones que ahora vamos a ver, que son las defensas judiciales. En ese caso, a las defensas judiciales le va a competir al poseedor o al tenedor. Por ejemplo, en este caso, al dueño de la empresa. Ese sería, por ejemplo, un caso de servidor de la posesión por dependencia. Por hospitalidad, por ejemplo, cuando uno celebra un contrato de hospedaje, donde uno se va a hospedar a un hotel, el vínculo que yo tengo con las cosas del hotel es de servidor de la posesión también. Bueno, visto entonces la defensa extrajudicial, si no tiene ninguna duda, pasemos entonces a lo que es la defensa judicial. Pero en este caso lo que vamos a hablar es de una defensa judicial conforme al Código Civil y Comercial, porque también por otra parte tenemos la defensa judicial por medio del Código Procesal Civil y Comercial, que eso después lo van a ver los interdictos con la doctora Beltrán, y vamos a hacer un par de aclaraciones sobre la cuestión esta. Por ahora no me voy a adentrar en la relación entre la acción posesoria y el interdicto posesorio, sino que eso lo vamos a ver después. Primero entendamos qué son las acciones posesorias. Las acciones posesorias, como ya vimos, son acciones judiciales. Vuelvo a recordar, acciones posesorias entiéndase como defensa de la posesión y de la tenencia. No solamente significa acción que defiende la posesión, sino que defiende posesión y tenencia. Entonces, las acciones posesorias son acciones judiciales, medios que procuran de la forma más expeditiva que quien ostenta una posesión o tenencia pueda poner fin a la turbación o recuperar el objeto del que fue despojado. Si no mal no recuerdo, el doctor Adrián Carta, que es profesor de la UBA, él hacía el siguiente razonamiento. Dice, si nosotros tenemos una relación con una cosa, ¿cuáles serían las maneras de provocar una lesión a esa relación? Entonces, si nosotros pensamos 2 segundos, nos vamos a dar cuenta que esa lesión puede ser ya sea porque se me priva de toda la cosa, o sea, pierdo la posesión, o por el hecho de provocar una turbación, una molestia. Entonces serían esas dos lesiones las que habilitarían las defensas de la posesión y de la tenencia, y después vamos a ver que también el tema de los interdictos. Entonces, ¿cuáles serían las lesiones que habilitan a la defensa de la posesión y a la defensa de la tenencia? Es, por un lado, el desapoderamiento y por otro lado, la turbación. No existiría, digamos, otra manera de molestar o perturbar o lesionar la relación de poder, sino es mediante la desposesión o la turbación. Tenemos que ver entonces ahora qué es desapoderamiento y qué es turbación. El desapoderamiento implica una exclusión del poseedor o del tenedor de su relación de poder, de su relación de poder. Es decir, lo privo del contacto con la cosa. ¿Bien? Una privación absoluta. Puede ser, bueno, perdón, puede ser absoluta, puede ser parcial también. Total o parcial. Pero la cuestión es que dejo que ese poseedor o ese tenedor siga manteniendo una relación de poder respecto de ese objeto o parte de ese objeto. El ejemplo clásico es del delincuente que me roba el celular o del sujeto que me usurpa el inmueble. Entonces hay un desapoderamiento, un despojo. Después tenemos la otra forma de lesionar la relación de poder, que es mediante la turbación. Y la turbación implica la realización de actos materiales con el fin de tomar la posesión, pero sin llegar al extremo de excluir al poseedor. Les pongo un ejemplo. Tengo un inmueble en una esquina, y una empresa de telefonía, esto es un caso real, ¿no? Un caso concreto real,
una empresa de telefonía móvil, al poner el poste por donde van a pasar los cables, esos cables atraviesan gran parte de mi inmueble. Supongamos que está en una esquina ¿cómo se llama? El poste lo pone de este lado y el de otro lado y no pone uno en la esquina, entonces atraviesa de manera diagonal mi inmueble. Entonces en ese caso tenemos un caso de turbación, donde no hay una exclusión absoluta de la relación de poder porque el dueño del inmueble o el poseedor o el tenedor lo sigue teniendo. El tema es que eventualmente si algún día quiere ampliar, obviamente que va a haber menoscabado ese derecho por el hecho precisamente de la molestia del cruce de los cables que tiene. Lo importante acá en las lesiones o cómo se llega a lesionar una relación de poder es mediante actos materiales, y esto subráyenlo muy bien. Actos materiales, o sea, actos efectivos con los cuales se quiera tomar la posesión o se quiera tomar la tenencia. No bastan las palabras, no bastan las amenazas, no bastan los actos jurídicos o actuaciones de derecho. Lo que se necesita son vías de hecho. A modo de ejemplo, si yo quiero sacar o excluir a alguien de una propiedad y yo le mando cartas documento de que si no se va, lo voy a demandar por daño y perjuicio, y también se va a hacer cargo de todas las indemnizaciones y lo que corresponda, digamos, de los costos que me implique todo esto, y le mando 3, 4, 5, 10 cartas documento, esas son actuaciones de derecho, no implican una turbación. ¿Bien? Lo que va a implicar una turbación, sí, la efectiva intromisión, digamos, por ejemplo, como recién el ejemplo que di, de que, por ejemplo, la compañía de telefonía móvil me cruza los cables por el vuelo de mi inmueble, o sea, por encima de la construcción. Tema de la turbación de medianería con el vecino, eso después es un tema que quiero tocar por el tema de la obra nueva. Pero igualmente no se adelante porque eso después lo vamos a ver ahí encima, creo que lo ven conmigo, el tema de la medianería. Pero lo dejemos ahí al tema de la medianería. Pero a ver, decime a ver, por ejemplo, el caso concreto que vos dirías en este caso, cómo se daría esa turbación, o sea, cómo yo turbo por medio de la medianera a un vecino. Porque ahí está muy genérico, digamos. Hasta eso, volvamos a mencionar el tema de que tienen que ser actos materiales, producidos o de inminente producción. Es decir, la acción posesoria no solamente protege al daño o a la desposesión o a la turbación efectivamente ya realizada, sino a la inminencia de ella. ¿Bien? Protege del daño efectivo y también del daño potencial. Después, otra cosa importante es que esa turbación o ese despojo, ese desapoderamiento, sea con la intención de tomar la posesión o la tenencia. Les pongo un ejemplo. Si yo tengo una finca donde planté chacras, y estamos ahora en época de, bueno, ya pasó la Semana Santa, y tengo personas que me van y se meten en el inmueble y me sacan, bueno, choclos, digamos, para hacer humita, por ejemplo, pero me los sacan, pero no tienen la intención de poseer o de turbar mi posesión, o sea, de tomar la posesión, no procedería en este caso, entiendo yo, la acción de despojo o la acción de turbación. ¿Por qué? Porque esto se lo acuerda para cuando alguien quiere tomar mi posesión o tomar mi tenencia. No es que va a quedar impune el caso, sino que en este caso o los demandaré civilmente por el hecho una indemnización de daños por la pérdida, digamos, de esos choclos o de esas chacras, o los denunciaré de manera penal por el delito de hurto. ¿Bien? Pero lo importante es que esa turbación sea con la intención de tomar la posesión o la tenencia. Tiene por objeto, o sea, las acciones posesoras tienen por objeto proteger una cosa o una universalidad de hecho. La totalidad de una cosa o parte material. Por ejemplo, en el caso de una cosa, un celular, un libro, un terreno. Una universalidad de hecho. A modo de ejemplo, si yo tengo el Tratado de Alterini, que son 11 tomos, y me despojan de los 11 tomos, me los roban o me los hurtan,
Yo no es que voy a iniciar una acción posesoria por cada uno de los tomos. Al ser una universalidad de hecho, porque es una biblioteca, es decir, organización de un conjunto de cosas ordenadas por el titular, es universalidad de hecho. Universalidad de derecho es cuando es organizada por la ley, que por ejemplo una universalidad de derecho es el patrimonio o el fondo de comercio. Bueno, lo del fondo de comercio no me acuerdo, perdón, no tomen ese ejemplo. El patrimonio es una universalidad de derecho, la biblioteca es una universalidad de hecho. Yo puedo directamente, mediante la acción posesoria, proteger, digamos, y solicitar la restitución de esa universalidad de hecho, que es una biblioteca, que serían, por ejemplo, los 11 tomos de Alterini. No tendría que ir tomo por tomo en una demanda. La cosa puede ser mueble o puede ser inmueble. El proceso judicial para llevar adelante las acciones posesorias es el más abreviado que prevé la ley local, dice el Código Civil y Comercial. En ese caso tenemos que ver cada uno de los códigos procesales civiles y comerciales. Como nosotros sabemos, esto es, o sea, son personas de todo el país, alumnos de todo el país, cada uno debe revisar su código procesal civil y comercial y ver cuáles son los procesos de conocimiento que reconoce. Porque dentro de lo que es el proceso de conocimiento tenemos el ordinario, que es el de conocimiento amplio, el sumario y el sumarísimo, que van en grado de acotación de plazos, de pruebas y demás cuestiones, para hacerlo mucho más ágil, mucho más rápido. En el Código, por ejemplo, Procesal Civil y Comercial de Salta, tenemos el proceso ordinario, el proceso sumario y el proceso sumarísimo. Y en el Código Procesal Civil y Comercial, que todavía no se reformó ni se adecuó al Código Civil y Comercial de la Nación, las acciones posesorias, en teoría, tramitan por juicio o sumario. En el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, solamente tienen el proceso ordinario y el proceso sumarísimo. Entiendo de que aparte el Código Civil y Comercial, si bien dice de que tiene que tramitarse por la ley, perdón, por el procedimiento más breve que prevé la ley local, ahí aparte le otorga una facultad al juez para poder, de acuerdo a las circunstancias del caso, ver si cuál correspondería, si el sumarísimo o el ordinario, o si el sumarísimo, sumario u ordinario. Bien. Y ahora, una cosa muy importante, y acá, bueno, levanten todas las antenas, que es el tema de la prueba. ¿Qué es lo que yo necesito probar? A ver, de lo que ya venimos hablando, ¿qué es lo que yo necesito probar para ganar un juicio de una acción posesoria? ¿Ve? Por ejemplo, mira, una compañera dice que en Río Negro hay proceso ordinario y sumarísimo nomás. ¿Ve? En algunos sectores o algunas provincias se ha suprimido el sumario. Por lo menos acá en Salta todavía existe. Pero a ver, vuelvo a la pregunta. De todo lo que venimos viendo, acciones posesorias y todo eso, ¿qué es lo que yo necesitaría probar exactamente? Yo lo que necesito probar es la relación de poder con la cosa. Pregunta, ¿me interesa la cuestión del título y la propiedad o no en este caso? ¿O me interesa solo la relación de poder? Muy bien, no me interesa el título. Acá no vamos a ver el tema de quién es el propietario. Acá lo que me interesa es proteger la relación de poder, sea la posesión o sea la tenencia. A modo de ejemplo, y hagamos un ejemplo, muy bien, título sobre la acción real, muy bien. Hagamos un paralelismo, digamos, un ejemplo. Yo soy propietario, volvamos al ejemplo de hace rato, soy propietario de mi inmueble, que tengo escritura pública, y bueno, soy poseedor y me fui de vacaciones 10 días. Resulta que una persona me lo usurpa y lo da en alquiler. Y lo da en alquiler. Obviamente de manera ilegítima. La posesión ya es ilegítima por ser por usurpación, será por clandestinidad, porque no utilizó actos de violencia, excepto que me rompa la puerta, me rompa la reja, etc. Y lo alquila. Y otra persona entra en la relación de poder con la cosa. Entonces tenemos un poseedor ilegítimo y que aparte ese poseedor ilegítimo ejerce esa relación de poder mediante otra persona, que en este caso sería el tenedor, que también es ilegítimo porque no tiene el derecho personal, porque como dice el artículo 399, nadie puede constituir un derecho mejor que el que tiene. Él al no tener derecho real no puede constituir un derecho personal de acuerdo al ordenamiento jurídico. De esta manera entonces el tenedor sería en este caso ilegítimo. ¿Qué pasa si yo vuelvo y lo saco a ese tenedor ilegítimo? ¿Qué ocurre ahí? O sea, utilizaría, entre comillas, una defensa extrajudicial, pero tardía, digamos. Ese tenedor ilegítimo, por más que sea una relación de poder de menor jerarquía que la mía, porque yo soy poseedor legítimo y él es un tenedor ilegítimo,
Él tiene protegida su tenencia. Yo no, exactamente, yo no puedo. Y si lo hago y lo saco, él me puede interponer la acción de despojo, por más que yo sea el propietario. Y tendré que pagar por los daños y perjuicios que le he provocado. En ese caso, exactamente, tengo que iniciar una acción contra el usurpador, incluso también contra el tenedor, porque si no, si yo inicio contra el usurpador, no lo voy a, sería un supuesto de litis consorcio pasivo necesario, o sea, necesario obligatoriamente por el hecho de que si yo voy contra el usurpador, pero no contra el tenedor, no voy a tener una sentencia contra el tenedor y no lo voy a poder sacar. Ya con el usurpador sí, pero también tengo que incluirlo el tenedor. ¿Bien? Entonces, incluso en este caso, yo no puedo. Y por Profesor, una más, consulta. a ver, Disculpe que lo moleste. Raúl Barrales, mi nombre. Yo recién escribí lo del tema del accionar que había que hacerlo contra el usurpador. bien. Si hay, en el caso del tenedor de ese momento, lo que habría que hacer es tomarlo, pero en segundo plano, ¿no? O sea, Sí, o tomarlo sea, como un actor secundario del caso. ¿O estoy equivocado? sí, podría ser, pero, o sea, en ese caso, si uno hace una valoración así que no tiene nada que ver con iniciar la demanda, porque yo cuando inicie la demanda, en realidad primero tendría que ir a las diligencias preliminares para ver quién es el que lo está ocupando, a título de qué, si exhibe un contrato, si no lo exhibe, y después cuando yo inicie la demanda tengo que hacerlo contra el usurpador y cualquier todo ocupante, inquilino, etcétera, que se encuentre en el lugar, cosa de que la sentencia le alcance también a él. Ah, ok, Pero gracias. no es que estaría en un segundo plano, sino que estaría en el mismo plano porque él está ejerciendo el poder de hecho también. Sí, digamos, en Por el más segundo que él plano, si cuente, nosotros lo hablamos por más que él cuente con teóricamente, disculpe, perdón por interrumpir. sí, Eh, por más que el tenedor cuente con documentación que por supuesto no va a ser fidedigna, porque se la está dando el sí, pues, usurpador. exactamente, exactamente, porque a ver, Y en si él ese hubiera caso el ido, tenedor, y en ese caso el ajá, tenedor no puede tomar la postura de víctima. también, pero la cuestión es, a ver, si yo le inicio una acción reivindicatoria, la acción reivindicatoria, como sabemos, tiene súper efectos rey persecutorios y lo va a alcanzar al tenedor. Después que él se haga la víctima, hay una relación entre él y el usurpador, ¿viste? Que Claro, después le va a reclamar al usurpador por el tema de la evicción. claro. Correcto. Muchas gracias, disculpe. Dale, dale, no hay problema. Dice, contra el tenedor, uso la acción real y contra el usurpador, daño y perjuicio, el tenedor puede ser ilegítimo, pero de buena fe, pero puede no saber que es usurpador. Bien, está buena la pregunta, pero te aclaro, aclaremos las cosas. Contra el tenedor, contra los dos tengo que ir por la acción reivindicatoria en este caso para que les alcance a los dos, porque yo lo que necesito es sacarlo los dos. Primero, en el caso de la reivindicatoria, que se me reconozca el derecho, y segundo, lograr la restitución del inmueble. Daño y perjuicio, en este caso iría contra el usurpador, incluso iría contra el tenedor si es de mala fe. Pero a ver, hablamos de cosas inmuebles. Si nosotros hablamos de cosas inmuebles, nosotros sabemos que la buena fe dice, estamos hablando de una buena fe creencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona tuvo que saber o se tuvo que cerciorar para saber si el derecho que le pasaba el usurpador era legítimo o ilegítimo. O sea, no puede excusarse en la falta de diligencia. No necesariamente la escritura pública, por ejemplo, directamente con solamente ir al registro de propiedad inmueble y consultar por el número de matrícula del inmueble que el usurpador le está ofreciendo, se va a dar cuenta de que el inmueble no estaba inscripto a nombre del usurpador. Ahora, si el usurpador hace una escritura falsa de poder que yo lo apoderé a él para poder administrar el inmueble, bueno, ahí sí podríamos tener un supuesto de buena fe del tenedor. Pero igualmente en el caso de la acción reivindicatoria lo va a terminar alcanzando, porque no puede tener un derecho mejor que el usurpador, ni tampoco que yo. Me perdí, ya no sé dónde estábamos. En el tema de la prueba. En el tema de la prueba. Ahora, volviendo al ejemplo, ¿no? Tenemos el ejemplo de que yo me fui de vacaciones, entró un usurpador, él da en locación
Y él me inicia una acción a mí porque yo lo desapoderé, lo saqué con violencia, lo saqué del inmueble. Le usurpé el inmueble, digamos, lo saqué. Si él demuestra la tenencia en la acción posesoria, en el juicio posesorio, él demuestra la tenencia, que él efectivamente la tenía, que fue dada por el usurpador, que el usurpador encima entró y acredita que entró por clandestinidad. Y yo le exhibo en la contestación de demanda el título de propiedad, ¿quién va a ganar? ¿El tenedor o yo? En el juicio posesorio, ¿no? ¿Quién ganaría? ¿El tenedor o El yo? tenedor. El El tenedor, tenedor. exacto. Porque acá lo que no se discute no tiene nada que ver con el tema de titularidad del inmueble. Entonces, el tenedor es el que va a terminar ganando. Por eso le digo, es importante que ustedes conozcan para el ejercicio profesional las acciones y sepan distinguir para qué sirve. Yo la verdad que no sé por qué no está la de desalojo en programas de reales. Pero importante es saber distinguir la acción posesoria de despojo, la acción reivindicatoria, la acción de desalojo y los interdictos posesorios para poder saber cuándo tengo que interponer cada acción, porque si yo interpongo mal, voy a terminar perdiendo el juicio. Como les digo, incluso en este caso que estamos frente a un tenedor ilegítimo, si vamos a discutir la relación de poder y yo presento el título de propiedad, el tenedor me va a terminar ganando el juicio por el hecho de que acá no se discute la propiedad, lo que se discute es la relación de poder, es decir, tener la posesión o la tenencia. Y efectivamente el tenedor, si prueba la violencia que yo ejercí con él, incluso siendo yo el propietario, él va a terminar ganando e incluso encima me puede hacer por acción de daño y perjuicio. Obviamente después, o sea, esto hace cosas juzgadas respecto de la relación de poder, pero eso no es obstáculo para que yo después inicie la acción real reivindicatoria, habiendo perdido con anterioridad. Dice, consulta, profesor, solo ganar el juicio de esa acción. Pero no, exactamente eso es lo que yo voy. Solo gana el tenedor, gana el juicio por el hecho de conservar su relación de poder. Pero no gana por eso la propiedad de la cosa, porque el propietario sigue siendo yo. Después interpondré la acción real para poder recuperar sí y bien y probando con título la cosa. Pero no es que él se hace propietario en ese momento en adelante, porque no sería un modo de adquirir la propiedad este medio, digamos. Sino que en este caso él gana por el hecho de ser titular. Sí, eso estoy viendo que se entrecorta porque acá me apareció la notificación de que no está bien la señal. Esperemos, 2 segunditos, esperemos a ver a que vuelva. Veamos ahora si se escucha. Pero el tema de conexión, digamos, si me están diciendo de que se está entrecortando, por eso por ahí lo corto 2 segundos, a ver si una de esas la, la conexión vuelve, está bien, porque si no, no va a quedar grabado bien, digamos. Bueno, sigamos. Entonces, ¿entendieron, digamos, el tema de la prueba en la acción posesoria? Esto no se olviden, porque después cuando vean acciones reales, vamos a ver el título, bueno, van a ver, porque yo no le doy a acciones reales, van a ver el tema que lo que se discute es el título de propiedad. ¿Bien? Entonces, como dijimos hace rato, y lo vuelvo a repasar como lo dije acá con mi machete, el fin de la acción posesoria, les repito, es el restablecimiento inmediato de la relación de poder afectada, sin que eso implique expedirse sobre el fondo de la cuestión, o sea, sobre el tema de la propiedad o la titularidad del derecho. Simplemente lo único que se verá es que las relaciones de poder, sean legítimas, ilegítimas, de buena fe, de mala fe, viciosas o no viciosas, se mantengan y que nadie utilice la justicia por mano propia ni tampoco tome la posesión o la tenencia por sí mismo. ¿Bien? Esa es la idea de las acciones posesorias y lo que les tiene que quedar claro de la clase.
Relaciones posesorias defienden posesión y tenencia sin interesar el título de propiedad. Bueno, tenemos tres acciones, digamos. Serían dos acciones típicas, pero el tema de la acción de obra nueva, digamos que se entremezcla con la acción de mantener y la de despojo. De todo lo ya dicho, queda lo más sencillo. La acción de despojo es la que se otorga para el caso de desapoderamiento. ¿Bien? O sea, cuando yo he sido privado totalmente de mi relación de poder. En este caso, por ejemplo, el tenedor ilegítimo, él tiene que interponer una acción de despojo. Pues yo lo saqué violentamente del inmueble, por más que sea mío. Y él va a terminar ganando, como dije. Legitimación activa, o sea, ¿quiénes son los que pueden interponer esta acción? Es todo poseedor, todo coposeedor, tenedor o contenedor, sin distinción. Como hace rato mencioné, el código de Vélez hacía bastantes distinciones, incluso en las acciones posesorias propiamente dichas solamente era el poseedor y no tenedor. Y en las acciones policiales era el poseedor, en las acciones posesorias propiamente dichas tenía que ser un poseedor calificado, porque tenía que ser no vicioso, anual, continuo y público, o sea que sea notorio. O sea, tenía requisitos. Las policiales era para todo poseedor y todo tenedor, pero el tenedor en el caso del desinteresado no le otorgaba la acción. En cambio ahora el Código Civil y Comercial le da a todos, poseedor, vicioso o no vicioso, tenedor, vicioso o no vicioso, legítimo o ilegítimo, y excepto el servidor de la posesión, porque como dijimos, el servidor de la posesión solamente se le otorga la defensa extrajudicial. Con respecto a los coposeedores, ¿qué pasa cuando hay coposesión? Que la coposesión, recuerden que era cuando dos o más personas tenían la posesión sobre el mismo objeto, que esa posesión, si es de la misma naturaleza, no son excluyentes entre sí, como por ejemplo el co-usufructo o el condominio. El coposeedor puede, la pregunta sería, si el coposeedor puede interponer la acción posesoria y necesita de la concurrencia de todos los otros coposeedores, puede interponerlo solo. La respuesta es que puede interponerlo solo. Si gana, todo bien. Pero si pierde el juicio, eso no hace cosa juzgada contra aquellos que no se presentaron. Ahora, ¿un coposeedor puede privar, turbar o desapoderar a otro coposeedor? La respuesta es que sí. En ese caso, ¿cómo se hace? De la misma manera. El otro coposeedor iniciará las acciones posesorias que correspondan y si hay más coposeedores, si este coposeedor que inicia la acción pierde, no hace cosas juzgadas respecto de los otros. ¿Cuál es la legitimación pasiva en el caso de desapoderamiento? Que es aquellas personas contra quienes vamos a demandar, es decir, aquellos que provocaron la turbación, perdón, aquellos que provocaron el desapoderamiento, porque estamos en la acción de despojo. Va a ser el despojante, en este caso, por ejemplo, yo, que incluso soy el titular del inmueble. Los herederos, porque sabemos que los herederos, como ya vimos en la clase anterior de la adquisición por muerte y causa, continúan en la posesión de lo que el causante era poseedor, y los sucesores particulares de mala fe. Tiene efectos persecutorios limitados, porque solamente llega hasta el sucesor, hasta los sucesores particulares de mala fe. No interesa si título oneroso o título gratuito, el tema es que les alcanza. No les alcanza siempre y cuando sea de buena fe. Y acuérdense que la buena fe, acá hablamos de buena fe creencia, es decir, de actuar de manera, en la creencia de que esta relación de poder está configurada de acuerdo a las previsiones legales. Bien, y estoy convencido de ellos. En cuanto a la sentencia, obviamente que en el caso de desapoderamiento, si yo gano, va a ordenar la restitución del inmueble. O sea, la restitución al sujeto que accionó. Por ejemplo, en el caso del tenedor, que seguimos el mismo ejemplo, si él gana el juicio de despojo, porque yo solamente presenté el título de propiedad y eso no tiene nada que ver con la acción posesoria, yo le voy a tener que restituir el inmueble. ¿Bien? Y hace cosas juzgadas respecto a la tenencia y a la posesión. Después tenemos la acción de mantener, que la acción de mantener es para la lesión no tan gravosa como es la turbación. Que la turbación dijimos que es aquella persona que con el fin de tomar la posesión en la tenencia molesta, hace más gravosa, digamos, la relación de poder con el titular
con el que actualmente la tiene. La legitimación activa, perdón, es lo mismo que la del despojo, o sea, puede emplearla el poseedor, el tenedor, sean legítimos, sean ilegítimos, viciosos o no viciosos. En cuanto a la legitimación pasiva, es solamente al autor de la turbación y a los copartícipes y eventualmente a los herederos. Eventualmente. Y la sentencia lo que va a ordenar, obviamente, es que se desista, digamos, con las turbaciones o con las molestias. Después tenemos la variante que tenemos de acción de despojo y acción de mantener, que es la acción de obra nueva. Que es, en el caso de la acción de mantener, entre comillas, de obra nueva, sería cuando se realiza una obra nueva que comienza a hacerse sobre el objeto sobre el cual se tiene una relación de poder. Si ya está avanzada, o sea, en este caso tendría que ser obra nueva. Y como refiere a obra nueva, hace referencia, o se tiene que entender en un sentido amplio, ya sea una obra nueva, una refacción, una plantación, una construcción, etc. En el caso de que la obra ya esté avanzada, se tiene que aplicar, bueno, las previsiones del artículo 1963, que eso lo van a ver en la unidad de dominio. Sobre ese tema sí quería referir el tema de la medianera, que eso igualmente después lo van a ver conmigo. El tema de la medianera es un derecho de ver de las personas que tienen, que lindan, digamos, que colindan, digamos, entre los dos inmuebles, por el tema del cerramiento forzoso en las ciudades y sus arrabales. Que el hecho de que mi vecino de al lado empiece a construir la medianera y me ocupe parte del inmueble es un derecho de él, y también una obligación mía de contribuir. En ese caso, entiendo yo, no procedería, digamos, la acción de obra nueva. Después está la variante de obra nueva de mantenimiento, que es para los casos de inminencia de una realización de una obra nueva. Les pongo el ejemplo. No es lo mismo que sobre un terreno que yo tengo, una persona haya colocado los materiales para la construcción, ladrillo, cimiento, lo que sea, que ahí sería, en ese caso, la acción de obra nueva, que es la variante de mantenimiento, porque hay una inminencia en que se va a realizar una obra, que esa persona ya haya comenzado a cavar y poner los cimientos. Entonces está empezando a hacer la obra, entonces en ese caso vamos a la variante del despojo, o sea, de la obra nueva de despojo. ¿Bien? Entonces esas son las diferencias. Nos quedan dos temitas nomás, y con eso ya terminamos la parte de la defensa judicial, que espero que no se estén durmiendo porque es re largo, que es el tema de la conversión y el tema de la prescripción. Tema de la conversión. ¿Qué ocurre? Para el caso normalmente de una turbación, porque la turbación a veces suele ser un despojo en proceso, o sea, un despojo en potencia. Si cuando estoy tramitando el juicio de mantenimiento resulta que me terminan privando de la posesión y después la sentencia que haga va a referir sobre la turbación y no sobre ya el despojo que ya se consumó, no tiene sentido, digamos, la sentencia esa, entonces pierdo un juicio, digamos, hago un juicio al vicio porque por más que la sentencia me diga que ya tienen que cesar las molestias, ya estoy ante un despojo, un desapoderamiento total. Entonces, el código, en el artículo 2244, dispone y autoriza la posibilidad de una conversión de la acción, que en el caso de que empezando con mantenimiento, después la pueda convertir yo a despojo, siempre y cuando no se viole el derecho de defensa. Y por último, el tema de prescripción. Prescripción, hablamos de prescripción liberatoria, no prescripción adquisitiva. Prescripción liberatoria quiere decir el instituto por medio del cual la acción se extingue por el transcurso del tiempo y la inactividad de su titular. ¿Cuál es el plazo que nos estipula el artículo? Sería en este caso el 2564, inciso B del Código Civil y Comercial. Es de un año desde el momento en que se perpetró el despojo o se ha llevado adelante la turbación, o desde que se tuvo conocimiento del despojo, en el caso de que sea por clandestinidad y por abuso de confianza. ¿Bien? Del momento en que se ha perpetrado. Entonces, el plazo de prescripción es de un año. A mí me preguntan el tema de la conversión. El tema de la conversión es el siguiente. Te pongo un ejemplo. Yo inicio un juicio por mantenimiento de la posesión. O sea, me están turbando, me están molestando. Pero como la turbación a veces implica un despojo en potencia porque se está empezando, digamos, a materializar el despojo, pero en realidad todavía está en modo en turbación,
Si en mitad del juicio de la acción de mantenimiento me despojan, el código me habilita a convertir esa acción de mantenimiento en una de despojo. Porque si yo sigo con la de despojo y si yo sigo con la de mantenimiento y me han despojado en medio del juicio, la sentencia no va a tener sentido porque va a solicitar el cese de las molestias cuando en realidad ya me han despojado. Entonces no tiene sentido de que yo llegue a una sentencia por la acción de mantenimiento cuando ya me han despojado. Por eso entonces el código me autoriza a poder convertir, sin necesidad de tener que volver a empezar de cero el juicio, esa acción de mantener en una de despojo, para que cuando se dicte la sentencia ya ordene directamente la restitución, porque yo ya no tengo la posesión y no tengo la tenencia porque ya me han privado enteramente. ¿Se entendió? Está ahí en el programa, en el artículo 2564, inciso B del Código Civil y Comercial. No está acá en la parte de acciones posesorias, eso nos tenemos que ir a la parte de, este sería el libro sexto, de las disposiciones comunes de los derechos reales y derechos personales. Sí, o sea, lo que dice ahí, excepto violación del derecho de defensa en juicio. O sea, por el hecho de que la defensa es inviolable. Obviamente que si yo invoco el tema del despojo, obviamente que eso se le va a correr traslado a la otra parte para que conteste. Ya terminamos, empezó a las 8:15, creo, ahora a las 10 tenemos que terminar y terminamos ya con el tema de los interdictos. Con eso entonces terminamos lo que es las acciones posesorias. Ahora vamos a ir con el tema de los interdictos, que eso lo va a dar la doctora Beltrán. Después le vamos a dejar un PowerPoint sobre el tema de los interdictos. El tema de los interdictos traten de verlo, porque ya no tendría mucha aplicación práctica con el nuevo Código Civil y Comercial, pero bueno, no le voy a sacar palabras a la doctora. Después yo sí voy a referir al interdicto específicamente del de adquirir. Así que bueno, las dejo con ella por el tema de qué son los interdictos, y bueno, en la introducción a los interdictos, después ver cada uno de los interdictos posesorios. Que igualmente, valga la redundancia, se le dice interdictos posesorios, pero también defienden a la posesión y a la tenencia, no así al servidor de la posesión. Bueno, de vuelta. Principalmente debemos tener en cuenta que los interdictos posesorios están regulados en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y que se tratan de remedios procesales diferentes a los que encontramos y lo que habló el doctor, que son las acciones posesorias. Como dije, son institutos que se encuentran en diferentes cuerpos legislativos y sus alcances no son lo mismo. Debemos hablar, yo en el PowerPoint le dejé bien detallado y bien discriminado el concepto de interdicto y hablo en primera instancia de que son aquellas pretensiones que nacen con motivo de, y a tener en claro, perturbación o despojo de la posesión o la tenencia de un bien mueble o inmueble o de una obra nueva que afectare a un inmueble. Ahí en el Power le pongo que es perturbación, es la pretensión a la posesión o a la tenencia del bien, pero siempre que de ello no derive la exclusión absoluta del poseedor o del tenedor, es decir, le interrumpís el uso a la persona de ese bien mueble o inmueble. Y el despojo se trata de la pretensión de la posesión o de la tenencia, pero con la intención de excluir al poseedor o tenedor. La finalidad del interdicto es obtener una decisión judicial que ampare o restituya la posesión o la tenencia u ordene la suspensión definitiva o destrucción de la obra. Bien, las clases de interdictos están establecidas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 606, y dispone que son cuatro. La de adquirir la posesión o la tenencia, para retener la posesión o la tenencia, para recobrar la posesión o la tenencia, para impedir una obra nueva. Bien, el doctor va a hablar sobre el interdicto de adquirir. Bien, con respecto al interdicto de adquirir, a ver,
Hace rato estábamos hablando de una relación de poder en el punto 1 de la unidad 4 de las vías legales para adquirir la posesión o la tenencia. Estábamos hablando de una relación de poder que todavía yo no tengo, que no ha sido constituida, que no ha sido establecida. ¿Bien? Uno de los medios para poder y que se han creado para poder establecer ese primer contacto de relación de poder ha sido el interdicto de adquirir. El único problema es que ha sido mal regulado. Mal regulado, ¿por qué? Porque se trajo del derecho español una normativa que se aplicaba al contexto jurídico de ese país y que no se aplica en el nuestro. Les explico sencillamente. Basta ver los requisitos del interdicto de adquirir para darse cuenta que casi no puede tener aplicación práctica. Porque lo primero que te pide es el título suficiente que permita, digamos, la adquisición de la posesión o de la tenencia. Con eso todo bien. Podemos tener un contrato de locación, podemos tener un contrato de compraventa en escritura pública, y eso van a ser títulos suficientes o títulos válidos para poder adquirir o la posesión o la tenencia. El problema son con los requisitos que vienen después. ¿Cuál es el problema? Que el siguiente requisito lo que nos pide es que, respecto al objeto del cual se solicita la adquisición de la relación de poder, no tenga ninguna persona como dueño, como usufructuario, o como tenedor o poseedor. ¿Qué es lo que sucede? En el derecho argentino, si nosotros vamos con las cosas inmuebles, no puede tener aplicación práctica porque todo inmueble tiene siempre un dueño, tiene siempre un propietario. O va a ser un particular, o va a ser el Estado, dentro de lo que es su dominio privado. En el caso de las cosas muebles, si es una cosa mueble abandonada y sin dueño, basta solamente el apoderamiento para poder adquirir la relación de poder. No necesito el interdicto de adquirir. Y si es una cosa mueble perdida, tengo que ir al régimen de las cosas perdidas porque no puedo adquirirla tampoco. Tendré una relación de poder, pero voy a quedar, como dice la norma, en depositario, a nombre del dueño de la cosa. Pero no implica una adquisición de una relación de poder como la que estamos viendo acá. Sí como depositario, como tenedor, pero en esa calidad. ¿Bien? Y en el caso de las cosas muebles, a ver, ¿era ahí? Sí, ahí terminaba, digamos. O sea, en el caso de las cosas muebles no registrables, que no tienen dueño, no me hace falta el interdicto de adquirir. Y las cosas muebles que no tienen dueño, perdón, las cosas muebles que fueron perdidas, en ese caso no puedo yo apoderarme de ellas. Entonces, básicamente, no se puede aplicar el interdicto de adquirir por estos requisitos. ¿Qué es lo que pasaba en el derecho español? Y además, lo aplicaba para el derecho sucesorio español, que era el interdicto de adquirir. Cuando una persona fallecía, nosotros vimos que en nuestro derecho los herederos continúan la posesión del causante, no en un intervalo de tiempo. Muere el causante, el heredero continúa la posesión. En el derecho español parece que muere el causante, o moría el causante, y la herencia quedaba yacente hasta que alguien venía y aceptaba la herencia. ¿Bien? Entonces utilizaba el interdicto de adquirir para poder adquirir la relación de poder con esa herencia, pero que estaba yacente. ¿Por qué? Porque ha quedado sin dueño, porque el dueño falleció. Por eso, el derecho español exigía tener el título válido para adquirir esa posesión, que en este caso sería el heredero, que nadie sea dueño, que nadie sea usufructuario y que nadie sea poseedor o tenedor. Bien, que nadie tenga la posesión, mejor dicho, no tenedor, que nadie tenga la posesión de la cosa. Bien, entonces, el dueño ya falleció, entonces la herencia yacente sin dueño. Tenemos el usufructuario, normalmente no tiene que haber usufructuario, pero y después el tema del poseedor tampoco tiene que haber poseedor. Entonces de esa manera yo adquiría, en este caso, la herencia, la que era la herencia yacente en España. El tema es que se lo trajo acá a Argentina y se lo quería aplicar para la adquisición por actos entre vivos. Y obviamente no tiene aplicación por lo que recién acabo de mencionar. El tema de las cosas abandonadas, claro, no necesito el interdicto de adquirir, porque si las cosas abandonadas no tienen dueño, yo me puedo apropiar de esas cosas y no necesito el interdicto de adquirir. Entonces, por eso, el interdicto de adquirir no va a tener aplicación casi práctica. Es bueno que lo sepan para tenerlo en cuenta, porque por ahí uno cuando estudia el punto 1 en la unidad 4 de las vías legales para adquirir la posesión y la tenencia,
y se cruza con el interdicto de adquirir, por ahí uno dice, no, el medio legal para adquirir una posesión de la tenencia es el interdicto de adquirir. Sí, es verdad, pero el tema es que está mal regulado por los requisitos que fija para poder tenerlo. Después lo vamos a dejar, yo hice una revisión de 3 casos jurisprudenciales, después lo voy a dejar seguramente ahí en la plataforma, en la parte de novedades, sobre el interdicto de adquirir, que más o menos trata la cuestión esta, el interdicto de retener y el interdicto de recobrar. Bueno, ese es con el tema del interdicto de adquirir. Quedaría el de mantener, el de recobrar, el de obra nueva, que eso ya le va a explicar la doctora. Bien, básicamente el doctor me dijo que sea lo más concreta posible para que ustedes sepan diferenciar, digamos, entre los distintos interdictos que hay y lo que tenga que ver con el procedimiento, con las pruebas, todo eso está en los artículos del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Bueno, van a ver en el PowerPoint que yo puse el interdicto de retener. Lo principal que tienen que tener en cuenta es que lo ejerce quien tiene la posesión o la tenencia de una cosa mueble o inmueble. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es reclamar el amparo judicial frente a actos que impliquen una perturbación potencial o efectiva de la posesión o la tenencia. En este caso tienen que tener en cuenta que se trata de la perturbación, es decir, impedir potencialmente o efectivamente que la persona pueda ejercer normalmente su posesión o la tenencia del bien mueble o inmueble que tengan. Principalmente el artículo 610 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece que en este caso hay 2 requisitos para que proceda el interdicto de retener, que son quien lo intente se encuentre en actual posesión o tenencia de una cosa mueble o inmueble, no, como dije al principio, en el concepto de perturbar, no haya una exclusión absoluta del poseedor o del tenedor. Y el segundo requisito es que alguien amenace perturbarlo o lo perturbar en la posesión o tenencia mediante actos materiales, por ejemplo, retiro de tranqueras, la destrucción de alambrados, etc. Algo a tener en cuenta y que está en el artículo 617 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación es que el interdicto de retener puede transformarse en un interdicto de recobrar. Porque en el transcurso de que está el proceso de interdicto de retener, se produce el despojo del demandante. Entonces no se retrocede el procedimiento, sino que continúa y además se pueden agregar si existen a conocimiento si llegara a conocimiento del demandante la existencia de otros sucesores, copartícipes o beneficiarios, se ampliará. Luego hablamos del interdicto de recobrar, o también llamado de despojo. En este caso, a diferencia del anterior, la finalidad es reclamar judicialmente la restitución de esa posesión o tenencia. Como dije en el concepto principal, el despojo es excluir absolutamente al tenedor y al poseedor del bien mueble o inmueble. El código también establece los requisitos en su artículo 614 y que habla de que quien inicie la demanda o su causante hubiere tenido la posesión actual o la tenencia de la cosa mueble o inmueble. Y el segundo requisito es que hubiera sido despojado total o parcialmente mediante el uso de la violencia o clandestinidad. Es importante que recuerden que haya un desapoderamiento efectivo del bien. No es suficiente la mera turbación, sino estaríamos hablando del interdicto de retener. Bueno, en el Power les dejo el procedimiento, las pruebas, todo está en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Y por último tenemos el interdicto de obra nueva. En este caso, el poseedor o tenedor de un inmueble es turbado en su posesión o tenencia por una obra nueva que afectare ese bien. ¿Qué se reclama en este interdicto? Que la obra se suspenda durante la tramitación del proceso y que luego se ordene la destrucción en la sentencia. La procedencia. El artículo 619 establece no ya requisitos, sino en
cuándo ocurre este interdicto, y es cuando hay una obra nueva que se comience a hacer en el inmueble respecto de cuál el demandante ejerce la posesión o la tenencia. La segunda es la destrucción de las obras existentes de ese inmueble, y la tercera es una obra nueva que se comienza a hacer en otros inmuebles siempre que la posesión o la tenencia del actor sufra menoscabo que ceda en beneficio del que ejecuta la obra nueva. Por ejemplo, la obstaculización del ejercicio de una servidumbre. Bien, esos artículos también hablan de una legitimación activa, de legitimación pasiva, todo lo dejo en el Power. Y por último, hablamos de un interdicto de denuncia de daño temido. En este caso, el objeto consiste en la adopción de las medidas urgentes para evitar los riesgos que cualquier construcción en mal estado pudiera ofrecer u obtener su demolición. Decirle que eso ya lo voy a aclarar. Eso ya lo va a aclarar el doctor. Por último, tenemos que hablar de medidas que son comunes a todos los interdictos, que son 3. El juez competente es del lugar en donde se encuentre situada la cosa sobre la cual versan. No puede promoverse los interdictos de retener, de recobrar o de obra nueva luego de haber transcurrido un año de que se produzcan el hecho de el despojo, la perturbación o la obra nueva o el deterioro de obra antigua. Y es un plazo de caducidad. Y las sentencias que se dicten en los interdictos no impiden el ejercicio de las pretensiones reales que pudieran corresponder a las partes. Ahora, sí. Bueno, sí, la primera duda que seguramente va a surgir es ¿qué diferencia hay entonces entre la acción posesoria, que es lo que recién acaban de preguntar, y el interdicto? O sea, ¿cuándo aplico la acción posesoria y cuándo aplico el interdicto? ¿Qué ocurría? Si nosotros vamos a la historia del Código Civil de Vélez, por eso yo hice un poco hincapié en ese tema, vuelvo a repetir, la acción posesoria estaba regulada de manera desordenada. Teníamos una acción posesoria propiamente dicha, una acción policial, eso en el Código Civil y Comercial, en el Código de Vélez, la defensa extrajudicial, y después por aparte teníamos los interdictos posesorios. ¿Bien? El interdicto, en realidad, en la casuística y en la jurisprudencia, lo que más se aplicó fue el interdicto posesorio, el hecho de la facilidad de la prueba, porque si ustedes ven, cuando mencionaba la doctora la legitimación activa, lo único que menciona es tenedor y poseedor, no hace distinción de vicioso o no vicioso, legítimo y ilegítimo, porque el Código de Vélez, como recién hace rato les mencioné, para el caso de la acción posesoria propiamente dicha, que protegía solo a la posesión, necesitaba anualidad en la posesión, necesitaba publicidad de la posesión, necesitaba continuidad de la posesión y necesitabas que no tenga vicios la posesión. Entonces como que estaba medio complicado, porque encima había que probar el tema de esos requisitos, digamos. Entonces, ¿qué era más fácil? ¿Ir por la acción posesoria o ir por el interdicto? Y vamos por el interdicto directamente porque lo único que tengo que probar es mi posesión actual y el daño que me están provocando, ya sea la perturbación o el despojo. Con la sanción del Código Civil y Comercial, al facilitarse las cosas, vemos que interdicto posesorio y acción posesoria son básicamente ya lo mismo. Lo que se dice es que ahora el protagonismo va a ser de las acciones posesorias porque ya están reguladas de manera casi similar al interdicto posesorio. Ya deberíamos prescindir en los códigos procesales, que son 24, de los interdictos posesorios. Entre ellos, por ejemplo, el de Santa Fe ya no los tiene regulados. Pero los demás en general sí. Entonces, como dije, se sancionó un código civil y comercial, pero no se adecuó todavía varios códigos, no quiero decir todos porque la verdad que desconozco si hay algún código provincial que ya se adecuó al Código Civil y Comercial, pero por lo menos el de Salta y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación no ha sido ayornado o adecuado al nuevo Código Civil y Comercial, que entiendo que, visto así que la legitimación activa, la legitimación pasiva, que tiene que ser actos materiales, que la defensa es contra la turbación o el desapoderamiento,
que tiene una prescripción en un caso, o en la caducidad en el otro caso de un año, que hay posibilidad de conversión, o sea, básicamente la regulación ya quedó igual, similar, ya deberíamos prescindir del interdicto posesorio, que habiendo 24, como les digo, códigos procesales, cada provincia vio si regularlo o no regularlo. Al ya estar en el código de fondo regulado, entonces se hace innecesario que los códigos procesales dispongan una defensa específica. Esa defensa específica tenía razón de ser en el código de Vélez por el tema de que era mucho más sencillo encarar un interdicto posesorio que una acción posesoria. Hoy, como ya están tan parecidos, ya casi se prescindiría del interdicto posesorio. Pero igualmente, al estar regulado en el Código Procesal Civil y Comercial, se los puede utilizar, ya sea la acción derivada del Código Civil y Comercial, de la acción de despojo o la acción de mantenimiento o de obra nueva, o el interdicto, a elección del titular de la relación de poder. Pero, lo único que sí, si yo escojo por uno, no puedo escoger por el otro. Si uso el interdicto, no puedo usar después la acción posesoria. O si uso la acción posesoria, después no puedo usar el interdicto. Lo único que me queda después es utilizar la acción real, es decir, el juicio petitorio. Así que bueno, con eso terminaríamos lo que es la unidad 4, referente a las defensas de la posesión y de la tenencia, que vuelvo a remarcar, es defensa de la situación de hecho, no del derecho. Que existe una defensa en el derecho de fondo, que en el derecho civil, que es la defensa extrajudicial y la defensa judicial, y después tenemos las defensas en el Código Procesal Civil y Comercial. Con eso, bueno, cualquier duda, ya saben, la canalizan por la plataforma y después, bueno, ya cada uno ya lo vamos contestando en la medida que tengamos tiempo. Pero yo sí, normalmente reviso cada tanto la plataforma por si hay alguna duda. Así que bueno, espero que les haya gustado la clase, que hayan entendido, digamos, el tema complejo. Y es muy importante saber esto porque, a ver, no basta con saber qué es la relación de poder, sino lo más importante, cómo defenderla. Así que bueno, nos estamos viendo. Yo después voy a dar la clase de condominio de medianería, así que después ya nos veremos en una unidad más adelante. Recuerden que ahora van a ver lo que es prescripción adquisitiva y les recomiendo repasar lo que es posesión porque la prescripción adquisitiva solamente se logra mediante la posesión. Así que bueno, cualquier cosa ya nos vemos en la plataforma.